Hay dos fuerzas universales que mueven el mundo. Dicen que son el amor y el miedo. Hoy yo vengo a hablarte de las dos fuerzas universales que hay detrás del amor y el miedo, que son el dolor y el placer. Hola, ¿qué tal? Soy Augusto García y hoy vengo a hablarte precisamente de esto, de las dos fuerzas universales que hay detrás del amor y del miedo, que no son más que el dolor y el placer. En el fondo, estas son las dos fuerzas universales que mueven el mundo. Y para explicártelo mejor, lo voy a hacer a través de, como ya es habitual, una presentación de diapositivas, ¿ok? Pues venga, vamos allá. Y aquí está, las dos fuerzas universales que mueven el mundo. Una son el dolor y otras son el placer. Las acciones, todas las acciones, todo esto que nos movemos por amor o por miedo, que hacen que vayamos hacia un lugar o hacia el otro, están tras de sí condicionadas por el dolor o el placer que nos producen. ¿Verdad que el miedo nos produce mucho dolor? A la vez también puede producirnos algo de placer, porque nos gustan las películas de miedo, ¿no? Y el amor también nos produce mucho placer, ¿verdad? Sin embargo, también nos produce mucho dolor cuando nos sentimos frustrados por algún amor o por un amor imposible o porque nos han abandonado. Así que lo que hay detrás de las dos fuerzas que todo el mundo dice que mueven el mundo, que son el amor y el miedo, las verdaderas fuerzas que hay detrás, que realmente sí mueven el mundo, es el dolor y el placer. Esto es lo que tenemos que comprender. Tenemos la necesidad de evitar el dolor y deseamos obtener y experimentar el placer continuamente. ¿Verdad que sí? Ok, pues venga. La procrastinación es un efecto. Lo que va a hacer que nuestras acciones eh, las realicemos o no, o sea, vayamos a por ello o no, es debido a esta palanca del dolor y del placer. Y cuando no vamos a por ello, lo que nos va a ocurrir es que entramos en la procrastinación. Queremos, por ejemplo, lograr algo y al poco tiempo nos sentimos frustrados, ¿ok? Encontramos con frustración, con enfado y con desesperación. Aquí ya están empezando a actuar las palancas del dolor y del placer. La procrastinación, es decir, aplazar aquello que queremos hacer y dejarlo para más adelante, esto es un efecto debido a que queremos evitar el dolor y sentir el placer. ¿Ok? Queremos cambiar una costumbre, queremos cambiar algo y nos estamos fijando realmente en el efecto. Solo ponemos el foco en el efecto. Pero comprender la causa nos va a llevar al éxito. El comprender la causa de la procrastinación, el comprender el efecto, que no es otra cosa que la procrastinación, nos va a llevar al éxito. Entender cómo funcionan las herramientas del dolor, del placer y aplicarlas en nosotros mismos nos va a producir este cambio, este clic para llegar a la transformación. Dolor y el placer. Comprender estas herramientas de forma estratégica es lo que va a crear, como te decía, esta transformación. ¿Quieres aprender sobre las palancas del dolor y el placer? Sigamos adelante. Causa de la procrastinación. Tú quieres hacer una tarea, pero no la haces. ¿Y por qué no la haces? ¿Cuál es la causa de esta procrastinación, de que no quieras realizar la tarea? Por ejemplo, pues yo qué sé, escribir la página número 125 de tu libro y estás con el síndrome de la página en blanco, ¿no? ¿Por qué no haces esos 150 caracteres, por decir algo? ¿Okay? Pues porque estás asociando más dolor a empezar a rellenar esa página en blanco y prefieres aplazar la tarea tomándote una cerveza con los colegas. Entonces, esto es el famoso patada a la lata de cerveza. Así, de esta forma es como procrastinas las tareas que tienes que hacer, ¿ok? El darle la patada a la lata no te va a servir de mucho porque, joder, finalmente
tarde o temprano te la vas a encontrar delante tuyo. ¿Y qué vas a hacer si sigues encontrando más dolor, asociando más dolor a iniciar la tarea que a aplazarla? Le vas a volver a dar otra patada. Así lo vas a sustituir por algo que te resulte placentero e inmediato, de placer inmediato, en vez del placer o el beneficio que te va a aportar por ejemplo, eh, escribir cada día una página más, un artículo más, o en mi caso, hacer estas diapositivas un vídeo más. ¿Ok? En mi caso no son los libros, en mi caso son los vídeos. Esto es lo que es inaplazable. De repente un día sientes mucha presión de terminar la tarea y entonces la haces y la realizas, porque hay ya tanto dolor a no seguir realizando la tarea, que te pones ya a ello. No quieres seguir sintiendo ese dolor de esa página en blanco, o no quieres seguir sintiendo ese dolor de componer esa canción que tienes en la cabeza pero no la acabas de componer, o no quieres seguir sintiendo ese dolor de seguir aplazando esa conversación con aquella persona importante con la que tienes que hablar. Sientes tanto dolor que ya no puedes, sientes tanta presión y tanto dolor que ya no puedes seguir aplazándolo más. Y entonces vas y lo haces. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que has sentido más dolor a seguir postergando, a seguir aplazando, que a realizar la tarea. Y entonces es cuando te pones a escribir tu libro, a grabar tu vídeo, a llamar a esa persona, a iniciar esa alimentación más saludable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Dolor, placer es lo que te va a ayudar a conseguir tus objetivos, es lo que va a conseguir la transformación en ti, es lo que va a conseguir ese cambio de paradigma de que aunque me digas que no puedo tener objetivos puesto que tengo una causa pendiente con algo que me duele mucho, pues utilizándolas, algo que me duele mucho, pues a nivel emocional hablamos, que está ahí anclado, ¿no? Y que es hacer una terapia, ¿no? Un proceso terapéutico y todas estas cosas. Pues estas terapias que vas a realizar utilizan también, en definitiva, la palanca del dolor y del placer. Eh, despertemos a esto. La palanca del dolor y el placer que va a mover tus acciones es lo que va a mover, en definitiva, a tu cambio en tu vida y tu transformación. Y por tanto, es la transformación del mundo a través de el amor y el miedo y lo que hay detrás, el dolor y el placer. Así que, estrategias de asociación del dolor y placer. Aquí vamos a la parte de intervención, ¿no? de terapéutica de esto, del efecto terapéutico del coaching estratégico. ¿A qué experiencia estás asociando dolor o placer? ¿A qué experiencias en tu vida estás asociando dolor y placer? ¿En el presente o en el pasado? Aquí te lo explico mejor. ¿Qué experiencia en el pasado has asociado mucho dolor o en el futuro, si lo hicieras, sentirías mucho dolor? ¿Le asociarías mucho dolor si hicieras esta acción, ¿no? Esta acción que quizás sabes que tienes que realizar, ¿vale? ¿Qué experiencia en el pasado o en el futuro le estás asociando mucho, en un resultado futuro, le estás asociando mucho placer? ¿Okay? ¿Qué experiencia en el pasado o en un posible futuro le estás asociando mucho dolor y no la realizas? ¿Y qué experiencia en el pasado o en un posible futuro le asocia mucho placer y entonces la estás realizando continuamente? Vale. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que ha creado hoy en este presente? ¿Cuál es el comportamiento que ha creado hoy esa experiencia? O esa posible experiencia en el pasado o esa posible experiencia en el futuro. ¿Cuál es el comportamiento que está creando actualmente? ¿Es un mal hábito? Ese es el efecto. Ese es el comportamiento. Ese es lo que está creando la procrastinación. Está creando ese comportamiento actualmente para no sentir ese dolor
o evitas la procrastinación para poder sentir ese placer, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el comportamiento que ha generado en ti? Comprender esto, esta estrategia de cómo funciona la palanca del dolor y del placer, hace consciente aquello que antes era inconsciente. Y esto te va a dar poder sobre ti mismo, va a hacer que te puedas adueñarte de ti. Voy a explicar esto un poco más. El vínculo que tú tienes del dolor y del placer, que asocias tú al dolor y al placer, va a producir reacciones inconscientes en ti, que de momento son inconscientes. Pero, si haces consciente, ser consciente, o que un coach te las haga consciente, o que un terapeuta te las haga consciente, o que tu propia experiencia de dolor y de placer te haga consciente de esto, entonces hace que te adueñes de la situación, hace que te adueñes de ti mismo, de ti misma, hace que digas, esto tiene que cambiar. Entonces te adueñas de la situación. Has comprendido tu estrategia interna del dolor y del placer. Y de que sea tu reacción inconsciente, la haces consciente y a partir de ahí te puedes adueñar si quieres. Te puedes liberar de esas cadenas si así lo quieres. ¿Ok? Ser inconsciente de estas cadenas, de cómo se maneja, de cómo están manejándote el dolor y el placer a ti, entonces hace que seas manejado por las situaciones. No puedes adueñarte de la situación porque no hay un plan estratégico. Entonces te están utilizando a ti. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Qué prefieres? ¿Adueñarte de la situación o ser manejado por las situaciones? Veamos unos ejemplos. Va. Significados y asociaciones del dolor y del placer, lo que significa para cada persona lo que es dolor y lo que es placer, porque lo que para una persona puede ser dolor, para otra puede ser algo necesario para conseguir un beneficio aún más grande. Lo vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Lo que significa dolor para mí, a lo mejor para otra persona puede llegar a resultar placentero, ¿ok? Vamos a ver, fiesta de cumpleaños. Te pongo un ejemplo personal, ¿no? Una persona que, aquí le cambio el nombre, se llamaba Pedro, éramos muy jovencitos, se emborrachó y vomitó. Para mí Pedro era un referente, era un chaval que sabía muchas cosas, era muy rápido en sus respuestas, jugaba a fútbol que te cagas. Yo lo admiraba a este chico y se emborrachó, vomitó y a mí este mito se me cayó. Yo sentí vergüenza de mí mismo, ¿no? No por el de mí, ¿no? De mí mismo verme en esa situación, ¿no? Se me cayó, en parte, pues entendí que no fue consciente de lo que estaba realizando, pero yo sentí vergüenza de verme a mí mismo en una situación igual. Eso produjo tal dolor en mí, de vergüenza, que ha evitado en mi vida pues que sea un adicto al alcohol. Puedo beber, pero no soy adicto al alcohol. Puedo beber en sociedad, pero no, ni mucho menos bebo todos los días, ni utilizo el fin de semana para beber a tope. No hago ninguna de esas dos acciones. Para mí, el emborracharse, y no significa que no me haya emborrachado, si me he emborrachado, ha significado pasar mucha vergüenza y no se ha repetido a lo largo de mi vida. No ha sido un hábito en mí. ¿Ok? Así que produce tal dolor en mí una borrachera o tóxicos, otro tipo de tóxicos, que no me asocié a ellos. Aunque los estaba viendo a mi alrededor, no me asocié a ellos como un hábito. ¿Ok? Así que esto no me producía risa, me producía vergüenza, me producía mucho dolor. No me río de un borracho. Gandhi hizo prolongadas huelgas de hambre por un bien común. Todos sabemos que hacer una dieta prolongada a riesgo de su vida, esto realmente es muy doloroso y muy sufrido. Sin embargo, esta persona fue mucho más allá de ese dolor inicial. ¿Cuántos de vosotros podríais pasar más de 3 días sin probar bocado, ¿no? Teniendo agua, ¿eh? Pues pocas personas hacen ayunos más allá de este tiempo, ¿no? Entonces,
Gandhi lo hizo por un bien común mucho más grande, ¿no? Por conseguir la unidad de la gran India, ¿no? Al final solamente consiguió la de India, quería Bangladesh y Pakistán, y bueno, hubo una serie de conflictos al final que no se logró la unificación total, pero sí consiguió el liberarse de las ataduras que tenía con el reino de Inglaterra, ¿no? No dejaban de ser súbditos de la reina madre, ¿no? Era una colonia, ¿de acuerdo? Así que consiguió la independencia. De este modo, Gandhi logró atravesar la barrera del dolor para conseguir un bien común más elevado y más grande, puesto que la India era un país en sí mismo, pero estaba colonizada. Si no tienes un plan de vida, si no hay un objetivo en tu vida, entonces alguien más lo va a tener por ti. Por ejemplo, las grandes compañías o las grandes mafias. Es decir, si tú te sientes muy frustrado y tu procrastinación te lleva a encender un pitillo, las compañías cigarreras tienen un plan para ti para que no sientas dolor, ¿ok? O las compañías alcohólicas o cualquier, no digo que sean malas, ¿eh? No digo que sea mala en sí mismo, yo bebo alcohol en sociedad y en momentos puntuales, pero cuando esto es un hábito, una costumbre día, pues esto no es, están gobernando tu vida, ¿correcto? Muy bien, hagamos el cambio ahora. Venga, vamos a por ello. Escribe 5 acciones que estás procrastinando. Vamos a realizar el cambio ya de una puñetera vez. Quizás realizar una alimentación saludable, ¿es esto lo que quieres? ¿Dejar de procrastinar? ¿Quieres realizar una alimentación saludable? Venga, escribe 5, yo aquí te pongo 3, pero escribe por lo menos 5. Quizás es terminar de una vez por todas con dejar de fumar, ¿es esto así? A lo mejor es comunicarte con esa persona que te atrae, ¿no? Que te has cruzado con él ya varias veces y aún, Dios mío, aún no le has dicho ni buenos días. Quizás deberías comunicarte con esa persona, ¿no? Saber más algo acerca de esta persona. Oye, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que sepa su nombre? Así que escribe 5 acciones que procrastinas. Quizás realizar una alimentación saludable, a lo mejor dejar de fumar o ser adicto a algún tipo de droga. Puede ser incluido el móvil, hablaremos de ello en otra ocasión. Así que hagamos junto el cambio. Pregúntate lo siguiente. ¿Por qué no he tomado la acción necesaria? ¿Cómo es que no he llegado a esto todavía? Vamos a hacer juntos el cambio. ¿Por qué no he tomado la acción necesaria todavía? ¿Qué dolor he asociado con toda la intención positiva del mundo en el pasado con esta acción? Resulta que aquí asocié con esta acción mucho dolor y yo no quiero volver a repetir ese dolor. ¿Cuál es ese dolor que asocié en el pasado, que lo he anclado y creo que eso va a volverse a repetir y por eso no quiero repetir esta acción? Aquí te estoy hablando en general, ¿no? Yo puedo haber tenido un disgusto con la primera pareja que tuve y realmente, claro, así fue, ¿no? Pues siento mucha frustración, entras, boom, bajona, como decís en Madrid, la patata se te pone muy tristona. Aquí en Cataluña la patata significa, os digo, en Cataluña la patata significa otra cosa, es solo una broma. Y podría haber evitado que yo me hubiera relacionado otra vez con otra mujer, con otra pareja, ¿no? Y, sin embargo, no fue así. Tuve varias relaciones hasta llegar a la actual, que estamos felizmente 14 años ya. ¿Es este tu caso? ¿Qué dolor has asociado en el pasado quizás con una relación y no quieres volver a sentir dolor? Entonces no quieres volver a relacionarte con ninguna persona más, ¿no? O sea, el género, el género o el relacionarme, el intimar con otra persona, no entra dentro de mis planes, ¿verdad? ¿Dónde hay más dolor? ¿En la acción o en evitarla? Esto te va a dar respuestas. Haz consciente tus palancas de dolor, de placer. Y lo que te está costando esto, ¿eh? Ahora vamos a ir a esto. ¿Qué placeres
obtenía con la pauta tóxica? Si has decidido dejar de fumar, ¿cuáles son los placeres que estaba obteniendo, ya estamos preencuadrando, con la pauta tóxica? ¿Qué me daba el tabaco? ¿Me daba seguridad? ¿Qué más me daba el tabaco? O sea, esas son las intenciones positivas que podía haber detrás del tabaco. Me daba que me podía relajar, o sea, me ponía muy nervioso y fumando un cigarro me relajaba. Haciendo consciente todo esto, que es un placer, pero es un placer inmediato, el problema no desaparece. Hay algo detrás del tabaco que tenemos que abordar, quizás es una conversación, etcétera, etcétera. Y haciendo consciente esto es cuando podemos, de forma natural, abandonar esos hábitos, esos efectos, esas costumbres que hemos creado tóxicas. ¿De acuerdo? Consecuencias contra beneficios. Vamos a terminar ya aquí ponderando las consecuencias y los beneficios que nos va a traer. ¿Cuál es el precio a largo plazo? Tú estás viendo el beneficio que tienes a corto plazo con esta procrastinación, con este aplazamiento, con este comportamiento que tienes, ¿no? Pues, si esta persona viene así, yo me enfado mogollón y entonces consigo que tal, pero yo sé que esto no es bueno para mí, no es bueno para los demás, o sea, me trae un beneficio inmediato, pero está destruyendo mi relación, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuál es el precio a largo plazo? No veas el beneficio a corto plazo, busca la consecuencia a largo plazo. Y ahí es cuando vas a poder evitar y dejar de procrastinar, evitar el hábito tóxico y dejar de procrastinar para realizar la acción adecuada. Si no dejas de comer azúcares, por ejemplo, ¿cuál es la consecuencia? Si no cambias esto ahora, pues ahora que te proporciona mucho placer, ¿cuál es la consecuencia a largo plazo? ¿Cuál sería la consecuencia? No una celebración, no hablamos de una celebración, hablamos de comer azúcar todos los días y en grandes cantidades. ¿Okay? ¿Cuál es el coste emocional qué coste emocional también estás sustituyendo, ¿no? A través de los azúcares? ¿Cuál es el coste emocional a largo plazo? ¿Cuál es el coste financiero que te está trayendo también a largo plazo, dependiendo de la casuística? ¿Cuál es el coste a tu salud? En este caso sí encaja perfectamente. ¿Cuál es el costo con las relaciones, que es el que te he hablado antes, con el enfado, como un comportamiento inadecuado? Usa el dolor como un impulso, usa el dolor como una palanca que te va a ayudar a realizar el cambio. El cambio es un instante, el cambio es un instante. Lo que te está haciendo jodidamente sufrir esta situación es la resistencia a ese cambio. Y por eso no hay la transformación. Resistirte al cambio, que este cambio es un instante, o sea, dejar el tabaco es esto, dejar de comer pastelitos todos los días es esto, es un cambio, es un instante, dejar de cabrearte como una mona es esto, es solo una decisión. Y el dolor que ves aplicado a esto inmediatamente es lo que te va a producir la transformación. Tras dejarte de resistirte a este cambio, produce la transformación a largo plazo. Porque, como ves en esta fotografía, si no cuidas tu cuerpo, si no cuidas tu salud, por ejemplo, lo pongo solo como un ejemplo, ¿dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a vivir? Repito, si no cuidas tu cuerpo, que es tu vehículo, ¿dónde vas a vivir? ¿Dónde puñetas vas a vivir? ¿Ok? Así que ahora pregúntate lo siguiente, ¿qué cantidad de beneficios podrías obtener con la acción necesaria que necesitas realizar? ¿Cuáles son los beneficios que vas a obtener a largo plazo? ¿Cuáles son los beneficios que estás construyendo desde ahora mismo, que ya has realizado este cambio, para realizar la transformación con las acciones, ¿vale? Necesarias. ¿Y qué más beneficios vas a obtener? ¿Y cuál va a ser un beneficio más? Y apúntame otro beneficio más. Y para la grabación y sigue apuntando la reproducción y sigue apuntando qué otro beneficio vas a tener. Pausa ahora y pon este beneficio y otro más y otro más, otro más, y hazte una lista de todos los beneficios que estás obteniendo para poder vivir con un vehículo adecuado en el caso de que hablamos de salud. ¿Ok? Puede ser emocional, puede ser corporal, puede ser espiritual,
puede ser de muchas clases. ¿Cuáles son estos beneficios que obtendrías? Así es como puedes vivir la vida que deseas dejando de procrastinar forever. Aquí es cuando se produce la transformación, como hace esta niña aquí. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues entonces voy a necesitar tu ayuda y recuerda comentar y suscribirte y darle a me gusta, como te digo, y así sabré qué es lo que te interesa. Si comentas este vídeo en YouTube, sabré lo que te interesa y podré crear vídeos respecto a ello. Así voy a poder seguir ayudándote en desarrollo personal y coaching estratégico. Recuerda, soy Augusto García. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Ok? Chao.